Imagina una Caracas sin rascacielos, sin un sistema de transporte eficiente, sin hospitales modernos. Difícil de creer, ¿verdad? Sin embargo, hace más de un siglo, esta ciudad y todo el país experimentaron una transformación radical gracias a la visión de un hombre, Antonio Guzmán Blanco. Su primer objetivo fue conectar al país, ordenando la construcción de una extensa red ferroviaria con el emblemático ferrocarril Caracas-La Guaira como pieza central. Este ferrocarril no solo facilitó el transporte de mercancías, sino que también unió las distintas regiones del país, revolucionando el comercio y fomentando el intercambio cultural. Apodado el Ilustre Americano, Guzmán Blanco llegó al poder con una ambiciosa agenda de modernización. El transporte de personas y carga dependían exclusivamente de la tracción animal. Para eso, ordena la construcción de una extensa red ferroviaria con el emblemático ferrocarril Caracas-La Guaira como pieza central. Este ferrocarril no solo facilitó el transporte de mercancías, sino que también fue el principio de la unión entre las distintas regiones del país. La idea era construir una línea ferroviaria que atravesara el país de este a oeste, conectando importantes ciudades como Caracas, Valencia y Puerto Cabello. Sin embargo, este proyecto se enfrentó a numerosas dificultades y solo se construyeron tramos parciales. La implementación de este plan se vio limitada por diversos factores como los económicos y políticos de la época. El proyecto incluía las líneas hacia los valles del Tuy. Se construyeron líneas ferroviarias que conectaban Caracas con los valles del Tuy, una región agrícola importante. Líneas en el occidente del país. Se iniciaron proyectos para construir líneas ferroviarias en el occidente de Venezuela, conectando ciudades como Barquisimeto, Coro y Maracaibo. Sin embargo, muchos de estos proyectos quedaron inconclusos. Líneas en el oriente del país. También se plantearon proyectos para conectar ciudades como Barcelona y Ciudad Bolívar, pero estos avanzaron a ritmo más lento debido a las dificultades geográficas y económicas. Pero Guzmán Blanco no se detuvo ahí. Entendía que la educación era la clave para el progreso. Impulsó la creación de escuelas y universidades en todo el país, haciendo de la educación pública una prioridad. Se promovió la educación técnica para formar mano de obra calificada para las nuevas industrias. Además, fundó academias militares para formar a los líderes del futuro. En la Universidad Central de Venezuela se realizaron importantes reformas, modernizando sus planes de estudio y ampliando su oferta académica. Fomenta la creación de más escuelas primarias y secundarias. Se fundaron numerosas escuelas en todo el país, impulsando la alfabetización y la educación básica. Y como militar, impulsó las academias militares, creando academias para formar oficiales de las Fuerzas Armadas. El apoyo de ustedes es invaluable en este proyecto. Tu suscripción impulsa mis deseos a seguir realizando este trabajo que tanto me gusta y lo comparto con ustedes. Así que la suscripción es completamente gratis. Sin embargo, la figura de Guzmán Blanco no estuvo exenta de críticas. Muchos lo acusaron de ser un dictador, de centralizar el poder y de reprimir a sus opositores. Sus detractores lo caricaturizaron, presentándolo como un hombre vanidoso y autoritario. La estabilidad política la impulsó bajo un régimen autoritario que garantizó cierta estabilidad, lo cual fue atractivo para los inversionistas extranjeros. Esta estabilidad se logró a costa de la represión de las oposiciones y la limitación de libertades civiles. La centralización del poder limitó la autonomía de las regiones y generó tensiones sociales, promoviendo la desigualdad social con un mal manejo de la riqueza y el acceso a los servicios públicos existentes. La cultura política se consolidó en un modelo político basado en el caudillismo y el clientelismo, que marcaría la vida política venezolana durante décadas.
Las tensiones sociales y políticas de la época se intensificaron durante su gobierno. Hubo levantamientos y protestas en varias regiones del país, lo que obligó a Guzmán Blanco a tomar medidas enérgicas para mantener el orden. A medida que avanzaba su gobierno, Guzmán Blanco tuvo que enfrentar diversas crisis políticas que desviaron su atención y recursos de los proyectos de infraestructura. Dime, ¿qué te parece este relato? ¿Tienes datos interesantes que aportar? Déjalos en la cajita de comentarios. A pesar de las críticas, el legado de Guzmán Blanco es indiscutible. Transformó radicalmente el paisaje urbano de Venezuela, construyendo edificios emblemáticos como el Palacio Federal Legislativo y modernizando las principales ciudades. Sus políticas sentaron las bases para el desarrollo económico y social del país. Su modelo económico, basado en la atracción de inversiones extranjeras, principalmente europeos, generó un crecimiento económico significativo, pero también una gran dependencia de los mercados internacionales. Se crearon numerosas plazas y parques en las ciudades, mejorando la calidad de vida de los habitantes. En Caracas destacaron la Plaza de la Ley y el Parque del Calvario con estatuas de Guzmán Blanco tituladas El Saludante y El Manganzón respectivamente. También la construcción del Teatro Guzmán Blanco fue caldo de cultivo para que sus detractores lo tacharan como un hombre vanidoso y autoritario. Hoy en día podemos ver su influencia en todos los rincones de Venezuela. Sus obras siguen en pie como testimonio de su visión y determinación. No dejes de compartir este video para que más personas conozcan la historia. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. Antonio Guzmán Blanco fue un personaje complejo y controvertido, cuya figura sigue generando debate hasta el día de hoy. ¿Fue un visionario que modernizó el país o un dictador que abusó del poder? La respuesta a esta pregunta depende de cada quien. Su impacto en la historia de Venezuela es innegable. Sus políticas, aunque polémicas, marcaron un antes y un después en el país. Lo que sí es cierto es que su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Al estudiar su historia, podemos aprender de sus aciertos y errores y así construir un futuro mejor para Venezuela. ¿Qué opinas tú sobre el legado de Guzmán Blanco? Déjanos tu comentario y comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas otros videos como este que vienen más adelante.